Bienvenidos amigos de Alfredo en Directo, qué bueno que están con nosotros hoy, 6 de mayo del año 2025, en esta edición especial de este martes. Después de una ausencia, puesto que solo estábamos viendo por acá las entrevistas que nos hacían en los diversos medios sobre temas internacionales, relaciones internacionales, geopolítica, diplomacia, estrategia, etcétera. Pero hoy hemos querido hacer esta entrega en nuestro canal, puesto que hay una serie de temas interesantes. Y el primero que queremos tratar en esta entrega es lo relacionado con la invitación que hiciera el presidente de la República, Luis Abinader, a los expresidentes de la República. Eh, un tema que ha llamado mucho la atención y hemos visto las declaraciones del expresidente Leonel Fernández, de Danilo Medina e incluso del expresidente Hipólito Mejía, y nos gustaría reflexionar al respecto. De esos temas estaremos hablando en esta entrega. La democracia tiene o implica varios elementos como la participación, los derechos humanos, las instituciones, y precisamente las instituciones es lo que hace la diferencia entre la democracia y los otros sistemas de gobierno, porque al final la democracia es de alguna manera el imperio de las instituciones. En ese sentido, nuestros países en desarrollo, una de las grandes debilidades que tienen es precisamente el funcionamiento de la institucionalidad. Y en el caso de la República Dominicana, la competencia o la lucha política muestra las contradicciones que se dan en este campo, donde los partidos políticos hacen su labor muchas veces no amparado en un proyecto nacional, sino amparado en sus propios proyectos particulares, y siendo que se amparan en proyectos particulares y no no cobijados sobre el gran paraguas de un proyecto nacional, entonces se ven actuaciones que rayan en la mezquindad, donde cualquier acción que tú vas a hacer, piensa en lo que va a decir tu electorado o tus seguidores. Entonces, los temas nacionales, los temas de Estado se ponen a un lado, se parquean a un lado, y lo que toma preeminencia son los temas particulares, los temas personales, porque muchas veces se toman decisiones a partir de lo que pueda aprobar o rechazar tus seguidores, no en función de un proyecto de nación, no en función de medidas de Estado. En ese sentido, la República Dominicana lleva décadas siendo impactada por el tema haitiano. Precisamente las crisis políticas, económicas y sociales que se dan en aquel país tienen un fuerte impacto en la realidad político-social y económica de la República Dominicana, pues siendo el otro país con que compartimos la isla, y siendo que al oeste ellos tienen el Mar Caribe y al este tienen a República Dominicana con continuidad territorial, pues es muy simple y obvio deducir que antes la situación de conflicto, de crisis allí, pues con este conglomerado humano va a intentar irremisiblemente marchar al este, donde ve la salvación a todas sus vicisitudes. Y en ese sentido, antes que plantar resistencia, pues usted se mueve por el menor esfuerzo, y el menor esfuerzo antes que hacer frente a las bandas criminales que han sembrado el terror allí y se han apoderado del país, controlando ya casi el 85% de la capital de Haití, Puerto Príncipe, y cuando ya empiezan
a expandirse a otras regiones del país. Por ejemplo, tenemos el caso de Gran Garib, que ya ha intentado expandirse a otras partes y hemos visto los videos donde han forzado a desplazarse a miles de personas, donde ya en esta crisis permanente que hay en Haití, pues hay 1 millón de personas que han perdido sus hogares. Pero encima de eso hay cerca de 9.000 personas en refugios improvisados que es muy probable, según las agencias internacionales, que para junio, julio puedan morir de hambre en un estado en descomposición de 11 millones de habitantes, donde cerca de 5 millones están en una crisis alimentaria. Esto significa que casi la mitad de Haití podría desaparecer de inanición. Entonces, ese tema tan complejo, sobre todo en un momento como el actual, de la situación geopolítica global, donde Haití no es importante para ninguna de las superpotencias que tienen un asiento, de las 5 superpotencias que tienen un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues esto es muy traumático y problemático para la República Dominicana, porque entonces tiene que cargar los platos rotos de Haití y de las grandes potencias. En ese sentido, siempre es bueno recordar las palabras que dijera en aquel entonces, en aquel entonces senador de Estados Unidos, eh, Joe Biden, cuando se le preguntó acerca de Haití, y él dijo que Haití no tenía ninguna relevancia estratégica para Estados Unidos. Es más, que Haití se podría hundir o surgir en el medio del océano y ellos ni siquiera se inmutarían, graficando de manera muy marcada el poco interés geoestratégico, la poca relevancia que tiene Haití, no solo para Estados Unidos, sino para el resto de las superpotencias que se dan cita en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde hemos visto que las resoluciones que se presentan para aprobar una fuerza de paz en Haití siempre son vetadas por China y Rusia. Ese es un ámbito del cual ya hemos hablado en esta plataforma y del cual podremos hablar en otra entrega para no distraernos demasiado de lo que mueve esta entrega. Y es precisamente en el tema haitiano que impacta a la República Dominicana por el auge de la inmigración descontrolada que viene de inmigrantes haitianos indocumentados, donde ya la población está presionando al gobierno para que haga algo, porque ya no soportan la presión de los flujos migratorios del vecino país hacia la República Dominicana. Y es en ese tenor que organizaciones populares y patrióticas como la Antigua Orden y otros han hecho marchas, protestas en Friusa, acá rumbo al Palacio Nacional, en la Puerta del Conde y otras organizaciones patrióticas, lo que llevó a que el gobierno dominicano presentara un paquete de 15 medidas en adición a otras medidas que desde el principio de la administración Abinader ha tomado para conjurar el problema, el impacto de la crisis haitiana en República Dominicana. Entonces, estas 15 medidas responden a un anhelo de la población y a una demanda de instituciones de la sociedad civil, instituciones patrióticas, para poner en funcionamiento las leyes migratorias al respecto y mantener a raya la inmigración indocumentada haitiana. Pero en este punto es importante reconocer
tres actores importantes donde uno puede descomponerse más. Porque los problemas migratorios aquí siempre se los hemos indicado a los militares, siendo que los militares son un elemento o un eslabón de la cadena de transmisión de los diferentes actores que participan en este fenómeno. Podríamos identificar por lo menos tres, tal vez cuatro elementos o eslabones de esta cadena de transmisión. Además de los militares, están los empresarios, los políticos, y entre los políticos podríamos subdividirlo entre los políticos con funciones en partidos políticos, pero también los políticos que son funcionarios de los gobiernos, que forman un todo donde por lo general a quien se indica es solo a los militares, que son un elemento, pero no lo son todos. Entonces, de una manera seria, honesta, tenemos que poner sobre la mesa en una tabla rasa, como diría Karl Popper, todos los elementos que tienen la crisis, que tienen el problema. Los militares, los empresarios, los políticos, sean funcionarios de partidos políticos sin funciones en el gobierno o políticos que tienen funciones en el gobierno. Entonces, dado esa intríngulis que se da ahí, más la debilidad de nuestras instituciones políticas, sobre todo en lo político, en los partidos políticos, que obligan a que den preeminencia a sus proyectos particulares y no al proyecto nacional, entonces es que cobra pertinencia la invitación a los expresidentes de la República Dominicana vivos, porque son dirigentes muy importantes, o los máximos dirigentes de sus diferentes partidos políticos, para establecer consensos mínimos en este tema, que es un tema nacional, es un tema de Estado, es un tema que ahorita, por asuntos biológicos, podrán desaparecer los diferentes líderes de los partidos políticos, los diferentes presidentes que, gracias a Dios, tenemos en este sistema de cosas, pues podrían desaparecer sin resolver ese problema, pero ese problema del impacto de la crisis haitiana en República Dominicana va a perdurar en el tiempo si no buscamos soluciones. Y es por esto que la invitación del presidente Luis Abinader a los expresidentes Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo, Danilo Medina del Partido de la Liberación Dominicana y Hipólito Mejía del Partido Revolucionario Moderno tiene tanta trascendencia que yo particularmente hubiese recomendado, de ser asesor del presidente Luis Abinader, hubiese recomendado que entre esas invitaciones fuera un poco más abierta y habría invitado también al ex canciller Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, porque fue un excelente canciller y tiene una gran experiencia de Estado. Por lo tanto, sus opiniones también serían muy importantes para tratar este tema, que en principio no debería ser un tema que le dé protagonismo político a ninguno de los actores que intervengan, ni a los expresidentes, ni al canciller, ni al presidente de la República, porque es un tema nacional. Y para lograr el compromiso del consenso es necesario precisamente que se vea como un tema de Estado y no como un tema político. En ese sentido, de nosotros haber sido asesor del presidente de la República, pues habríamos recomendado que antes de hacer esta iniciativa pública hubiesen sido sondeados cada uno de los expresidentes para establecer un marco de conversación o de negociación con ellos, de manera que la invitación, después de consensuado una serie de puntos, la invitación fuere para ya firmar el acuerdo compromiso, un acuerdo de Estado sin ribetes políticos partidarios para que, si ahorita el PRM no está en el poder,
que la Fuerza del Pueblo y el PLD y el PRD o quien fuera se sintiera comprometido a seguir con el mismo, solamente cambiar los matices, pero el fundamento, la estructura, seguiría siendo el mismo porque es un tema de Estado, es un tema nacional que se consensuó con la legitimidad que da de haber estado los dirigentes, expresidente, principal dirigente de los tres o de los cuatro principales partidos políticos de la República Dominicana. Como la concreción de políticas públicas es una responsabilidad del gobierno que conduce los destinos del Estado, y es el gobierno entonces que debe crear políticas públicas y programas e iniciativas tendentes a resolver los problemas nacionales. Pues obvio que es el gobierno, en este caso el presidente Luis Abinader, que tiene que tomar la iniciativa, pero no significa que es el único que tiene el compromiso, tiene la responsabilidad porque está al frente del Estado, pero manejar la estabilidad del país, la seguridad, la soberanía, es un compromiso de todos los dominicanos y principalmente de sus líderes políticos, fundamentalmente de quienes han sido presidentes, pues comprenden el peso específico, la responsabilidad de estar al frente de la cosa pública. Entonces, por esto es que esta invitación no puede ser festinada. En el caso de los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina, el país entero conoce las diferencias en términos personales más allá de lo político que tienen. Pero esto no debería ser obstáculo para pensar en el bienestar común y tratar de jalonar soluciones estructurales a este que es el principal problema en este momento que afecta la soberanía nacional. Es el principal problema que amenaza la pervivencia del Estado dominicano en el tiempo. Y en ese caso, los niños se apartan de los hombres y los hombres toman el control para apalancar la institucionalidad del Estado dominicano. Para que ese proyecto que soñaran en 1800, por allá por 1800, nuestro padre fundador Juan Pablo Duarte y Ramón Matías Mella y Francisco de Rosario Sánchez y otra cantera de patriotas que sacrificaron su vida, sus familias y sus bienes para legarnos este proyecto de Estado. Entonces, hay un compromiso con eso. Lo tenemos todos. En ese sentido, pienso que los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina deben sembrar el hacha de la guerra, dejar sus diferencias a un lado y pensar en esta causa nacional. Sobre todo, en este momento, yo entiendo que el expresidente Leonel Fernández no debería estar dando declaraciones para competir con las declaraciones del Ejecutivo, porque el Ejecutivo en este punto es quien convoca y debe llevar los lineamientos. Y debemos todos sumarnos a esa locomotora en este tema nacional, porque este no es un tema partidista. Debemos mirar este tema sin beneficio político, sino en el beneficio de la soberanía nacional y de que permanezcan las instituciones del Estado dominicano. Porque hoy más que nunca, después de la independencia de 1844, la restauración de 1865, la restauración de 1900, después de la invasión de 1916, 1924, y la invasión y la restauración después de la invasión aquella de 1965-66, después que logramos el acuerdo de que los estadounidenses salieran, pues nunca como hoy estuvo tan amenazada la integridad de República Dominicana, la soberanía nacional. Y es por eso que sus mejores hombres hoy deben poner sus intereses personales a un lado y cobijarlo bajo el interés del paraguas supremo de la soberanía nacional. En ese sentido, los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía, este es el momento más propicio para devolverle a la República Dominicana el honor que le dio de haber presidido la primera magistratura del Estado. Sumarse a la historia
junto al presidente Luis Abinader y jalonar una estrategia que pueda dar el traste con los intereses foráneos, con los intereses haitianos que buscan ahogar una vez más las ansias de libertad, soberanía, desarrollo y progreso del pueblo dominicano. Una sugerencia de nuestro lado al señor presidente Luis Abinader es que, de ser posible, sería muy oportuno que el lugar de reunión no fuese el Palacio Nacional, sino que fuese otro lugar neutral, equilibrado, con una gran carga histórica, porque esto sería un consenso histórico de tanta envergadura como el que convocó Duarte a los trinitarios para hacer el juramento. Esto tal vez equivaldría en la historia a ese momento. Por tanto, el lugar donde se lleve a cabo esta reunión debería ser neutral, equilibrado, con una gran carga histórica favorable a la dominicanidad. Y de esto ser así, y de todo esto salir positivo, a los expresidentes y al presidente constitucional de la República, ustedes pueden estar seguros que la dominicanidad, el pueblo dominicano y Dios se lo agradecerían y se lo pagarían en su vida, porque después de casi 200 años de vida libre, no podemos permitirnos el lujo hoy de que por la inacción e incapacidad de nosotros reunirnos a tomar consenso, fuerzas externas vengan a imponernos soluciones. Y si no somos capaces nosotros de jalonar soluciones a ese problema que está impactando aquí, nos la van a imponer de afuera. Por eso, en la entrevista reciente que en esta semana nos realizara el periodista José Peguero, decíamos que Haití no tiene relevancia estratégica para ninguna potencia. Sí la tiene para nosotros. Entonces nosotros somos los principales en buscar solución a los problemas de Haití en Haití, poniendo nosotros primero de acuerdo aquí. Si no somos capaces de jalonar una solución nosotros, nos la van a imponer de afuera. Y poniéndola de afuera, nos van a limitar nuestra soberanía, nuestro futuro y nuestro desarrollo. El desafío está echado. La bola queda en la cancha de los expresidentes. Si llegaste hasta aquí, te doy las gracias por acompañarnos en esta transmisión. Si te gustó, pues compártela, déjame tu comentario aquí debajo, dale like y si no te has suscrito, pues suscríbete a nuestro canal para que podamos seguir creciendo y llevar estos contenidos a ustedes, los suscriptores y visitantes que le gusta este tipo de contenido. Nos vemos en una próxima historia.